Punción con aguja fina de tiroides. El aumento de tamaño de los ganglios del cuello puede ser el primer signo de un tumor maligno en la glándula tiroides. Las metástasis quísticas en ganglios pueden ser un problema diagnóstico y pueden demorar la identificación del tumor primario de tiroides. Con la punción con aguja fina del ganglio agrandado es posible tomar una muestra de las células que contiene ese ganglio y medir así la cantidad de tiroglobulina que hay en las células que quedan en la aguja. La tiroglobulina es una hormona que solo produce la glándula tiroides. Si esa cantidad es importante, nos orienta hacia el diagnóstico de metástasis de un cáncer de tiroides en el ganglio, que puede ser la primera manifestación de un carcinoma oculto de dicha glándula. Hoy, en Televida con Salud, hablaremos de la punción con aguja fina y la medición de la hormona específica de la glándula tiroides en dicha punción. Estamos con la doctora Estela Batallés, médica especialista en diagnóstico por imágenes y medicina nuclear de la unidad de tiroides del Grupo Oroño. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Y vamos a continuar hablando de nódulos de tiroides, de la detección de los benignos o malignos, esto tan importante, esta definición tan importante para el seguimiento después del paciente. Y hoy tenemos un caso muy interesante que lo vamos a ir viendo, ¿no? Sí, un caso que pudimos, tener éxito en la resolución. Vimos a una paciente, estamos viendo las imágenes, de 35 años de edad, que ya venía estudiada por un bocio nodular y además de tener un nódulo en el lóbulo derecho de la glándula tiroides, también tenía un ganglio del mismo lado. Acá se ve un bulto bastante importante. Ahí se ve un poquito el bulto del lado derecho, sí. Igual el cuello, los músculos hace que se vean bien prominentes. Entonces en esta paciente lo que hicimos, en ese estudio previo que ella traía, decía que el nódulo era negativo, sí. Un Bethesda 2, recuerden que el Bethesda es la forma en que se reporta la anatomía patológica, el examen citológico de esos nódulos cuando le hacemos la punción, decía que era benigno. Pero bueno, esta es la imagen cuando yo veo a la paciente, le hago el estudio ecográfico y veo toda una región como infiltrada de bordes poco netos, con unos puntitos blancos que se ven en la imagen. Los cursores amarillos están determinando cuál es esa área que no se podía definir un nódulo a ciencia cierta. Y tenía algunas calcificaciones que son esas imágenes blancas que hacen una sombra negra por detrás. Sí. Entonces, con esa imagen y con la de el ganglio que también vimos en el cuello, que seguramente vamos a ver la imagen. A ver. Ahí estamos viendo el ganglio, era bastante grande, fíjense que es negro en su interior. Ese aspecto negro con esas pequeñas líneas blancas que tiene adentro me está dando la información de que tiene lo que nosotros llamamos necrosis quística, es decir, que tiene una degeneración líquida en su interior. Pero el ganglio era bastante grande y no tenía vascularización, pero precisamente por este cambio quístico que tenía en su interior. Claro. No nos quedamos tranquilos en la unidad de tiroides, teniendo esta lesión en la tiroides que no se podía definir y que traía un informe previo que me decía que era negativo para células neoplásicas, y ese ganglio en el cuello, por supuesto, que nos obligó a hacer una nueva punción. Sí. Hicimos la punción del nódulo y del ganglio del cuello. Y en esa nueva punción nos dio un resultado de Bethesda 3, el nódulo. Recordemos que el Bethesda 3 nos está diciendo que es una lesión indeterminada, que no me pueden definir exactamente si es una lesión maligna o benigna, y el ganglio de un resultado de cambios inflamatorios, ¿sí? Ahí estamos viendo la pieza quirúrgica, la paciente fue operada finalmente, estamos viendo la parte central e inferior, la glándula tiroides, sí. Y en el costado, a la derecha de la imagen, todo ese conglomerado que representa el ganglio con toda la grasa del cuello. ¿Todo esto es lo que se extrajo? Eso es todo lo que se extrajo de la paciente. ¿Pero por qué se extrajo? ¿Y cuál fue la utilidad de la punción? Cuando vimos esa imagen quística del ganglio y ante la negativa teóricamente de que este nódulo y el ganglio eran negativos para células malignas, lo que hicimos fue medir la tiroglobulina en el líquido de lavado de la aguja. ¿Esto qué significa? Significa que
lo que queda, el material que queda en la aguja cuando yo hago la punción con aguja fina, Sí. recordemos que cuando hacemos una punción tomamos una pequeña muestra de células del nódulo con una aguja que es igual a la que usamos para colocar una inyección intramuscular. Entonces, en esa aguja que usamos para pinchar el nodulito, lo lavamos con suero fisiológico y esa muestra, esa aguja o esa muestra que se saca de la aguja se envía no a anatomía patológica, sino al laboratorio bioquímico. Ajá. Y entonces allí se determina o se busca la tiroglobulina, Sí. que para nosotros es un marcador muy importante. ¿Por qué? Porque la tiroglobulina solamente es producida por la glándula tiroides. Si ese ganglio, que teóricamente era negativo para células malignas en esta paciente, daba positiva la tiroglobulina, me quería decir que ese ganglio tenía células tiroides en su interior. Claro. Entonces, en esta paciente, además de hacerle la punción con aguja fina del nódulo, hicimos el lavado de la aguja de punción, medimos la tiroglobulina y fue positiva. Entonces, recordemos, era una paciente que traía un estudio previo que me decía que la punción, el resultado citológico me decía que no era compatible con un cáncer. En la segunda punción, el resultado no era definido, sino era indeterminado, y este ganglio que me decían que era inflamatorio, pero la medición de la tiroglobulina en el lavado de la aguja nos permitió fehacientemente afirmar que se trataba de un nódulo maligno con una metástasis en el cuello. Bien, bien. ¿Y todo este es el procedimiento que hay que hacer en todos los casos? Cuando, en general, cuando encontramos estas masas en el cuello que son quísticas, que no son muy definitorias, que la anatomía, que el citológico no nos da resultados concretos por sí o por no, es un recurso que tenemos y de mucha utilidad. Perfecto. Y para el paciente no le implica ninguna invasión extra, simplemente en el mismo momento en que se hace la punción con aguja fina, es un paso posterior, digamos, siguiente, que es lavar esa aguja o tomar la muestra de esa aguja que quedan restos de células y mandarlo al análisis bioquímico. Se pudo extraer el nódulo, se pudo limpiar la metástasis. Perfectamente, se extrae, como vimos anteriormente en la imagen, se saca la totalidad de la glándula tiroides, se saca el ganglio comprometido y toda la cadena ganglionar regional por supuesta diseminación regional en los ganglios. ¿Cómo continúa la calidad de vida del paciente? La calidad de vida del paciente es muy buena. Lo que necesita sí es el suplemento de la hormona tiroidea de por vida, porque ya no tiene su glándula tiroides, pero en sí la cirugía es un poquito más compleja que lo habitual, pero la calidad de vida se mantiene sin alteración. Bueno, eso es lo principal. Vamos a dar datos para que puedan comunicarse, los que quieran saber un poquito más sobre esto, de la unidad de tiroides del Grupo Oroño, 420-30-50 o 90, 420-30-50 o 420-30-90. Bueno, Estela, buenísimo, muy interesante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Continuamos con más Televida.